por los primeros meses, me parece marzo, abril, señalamos una crítica situación que vivían los pacientes con insuficiencia crónica renal de la región San Martín, producto de la incapacidad de funcionarios, de esos burócratas administrativos que no se dan cuenta que cuando no hacen un pago están dejando en grave riesgo de muerte a diferentes personas. La hemodiálisis es un servicio del cual no pueden prescindir los pacientes con insuficiencia crónica renal. Tienen que hacérsela 3 veces a la semana para seguir viviendo, no para tener calidad de vida, para seguir viviendo. Mañana los pacientes de Salud Pol van a ser, los pacientes con insuficiencia crónica renal de Salud Pol, son 140, van a tener que hacer un plantón en el frontis del Ministerio del Interior. ¿Por qué? Porque igualmente corren riesgo de perder la vida porque el servicio tendría que suspenderse, porque estos burócratas no cumplen con hacer efectivos los pagos y las empresas dedicadas, las empresas médicas dedicadas a este servicio no pueden continuar ejerciendo la aplicación de estas hemodiálisis. Vamos a conversar al respecto con Rodrigo Zubiate, asesor de centros de hemodiálisis. Rodrigo, vamos a la central, no se preocupe. Rodrigo, muy buenas noches, bienvenido a Hora 7. Gracias por este contacto. Gracias a ustedes. Muy buenas noches a todo tu público. A ver, por favor, vamos a explicarle primero la gravedad de la situación al público en general. ¿Qué pasa cuando un paciente que requiere hemodiálisis no puede tener este servicio? Bueno, cuando un paciente crónico no tiene el acceso a la terapia de suplantación de la función renal, lo estás condenando a la muerte. En términos prácticos y sencillos, en algunos casos podría ser una semana, en otros casos podría ser 10 días, o en otros casos podría ser inmediatamente. El paciente con insuficiencia renal crónica no funciona su riñón, y la terapia de hemodiálisis es una terapia de la suplantación de la función renal. Esto quiere decir que la máquina va a hacer la vez del riñón durante el tiempo que el paciente se encuentre conectado a la máquina. Si no se puede o no se logra conectar a la máquina, el organismo se empieza a sobrehidratar y también a intoxicar. Así mismo. Ahora, en palabras más populares, cuando el paciente no puede limpiar su sangre, está totalmente esa sangre envenenada, si cabe el término para que lo entendamos popularmente, y pone en grave riesgo su vida, ¿no? Eso tenemos que tenerlo como condición muy clara por lo pronto, ¿no? Por supuesto, en el mundo no existe ninguna terapia o ningún tratamiento que cure de la enfermedad renal. Solo existen terapias de suplantación de la función renal. Esto quiere decir que es un tratamiento paliativo, no curador, y que el paciente necesita imperiosamente de conectarse a la máquina para poder mantener su calidad de vida. No le permites el acceso a la conexión a la máquina, lamentablemente estás condenándolo a muerte. Ahora, vamos a ponernos en otros escenarios. Si el paciente fuese adicionalmente diabético o tuviese otra dolencia de esa magnitud, sería el desenlace al no recibir hemodiálisis podría ser o sería indiscutiblemente fatal desde el principio, ¿no? Por supuesto, entendamos o debemos entender que las principales causas que llevan a un paciente a la insuficiencia renal y a la dependencia del tratamiento de hemodiálisis son la hipertensión y la diabetes, las principales causas. Pero no son las únicas. Y además existen pacientes con otras comorbilidades, con otras enfermedades secundarias, ¿no? Existen pacientes inclusive oncológicos que están en terapia, hay pacientes que tienen insuficiencia cardíaca, además de insuficiencia renal. Todos ellos dependen y se mantienen porque existe un tratamiento paliativo que ayuda a poner al riñón en una mejor estadía, en pausa, a través de la máquina y darle soporte renal para que puedan enfrentar las otras dificultades o otras enfermedades de manera adecuada. Si no tienen este soporte, indudablemente
el paciente se va a agudizar y lamentablemente se va a complicar y van a demandar de servicios más complejos en hospitales con mayor capacidad resolutiva, complicando la situación de salud. Cuando hablamos de salud, Paul, y cuando hablamos de plantón en el Ministerio del Interior, debo entender que la mayoría de estos 140 pacientes que van a hacer el plantón a las 8 de la mañana son ex policías o incluso policías en actividad o policías en servicio administrativo y familiares muy cercanos de policías. Es correcto, es correcto. Todos ellos pertenecen o son beneficiarios del Fondo de Aseguramiento en Salud de la Policía Nacional del Perú. Como tú lo dijiste, policías en actividad que reciben terapia de tratamiento, policías retirados, familiares, esposas, hijos, familiares directos principalmente, ¿no? Todos ellos ya reciben como beneficio la cobertura de salud al 100% a través del Fondo de Aseguramiento en Salud de la Policía Nacional del Perú. Me decían, a ver, confírmeme usted, doctor, o no, me decía que incluso hay muchos que lucharon, combatieron al terrorismo, personas que tienen que han tenido un desempeño por demás heroico en la Policía Nacional y que en atención a ellos por lo menos debiera verse esta situación, ¿no? Por supuesto, Miguel, existen dentro de la población de pacientes con insuficiencia renal héroes de la patria, héroes que han batallado y se han enfrentado directamente al terrorismo en aquel entonces, hombres que han entregado miembros superiores, miembros inferiores, miembros de sus cuerpos en actividad para poder defender la soberanía, la independencia y la libertad de nuestro país, que hoy, ya en retiro, se encuentran dependientes del tratamiento de hemodiálisis. Deuda con el centro de hemodiálisis. Una deuda que entiendo bordea, me corrige, más o menos el 1.700.000 soles. ¿Hasta cuánto podrían sostenerse este centro dando el servicio sin recibir pago? ¿O es que ya está colapsando? Estimado Miguel, la deuda está desactualizada porque la deuda actual asciende por más de 2.5 millones de soles, porque la deuda a septiembre fue de 1.6. Actualmente estamos superando los 2.5 millones y lamentablemente nos obliga a tener que, lamentablemente, suspender los servicios porque la situación impaga en la que nos encontramos no nos permite poder adquirir los insumos relacionados al tratamiento. Tenemos el personal, tenemos la infraestructura, tenemos el equipamiento, pero lamentablemente ya no tenemos las líneas de crédito, ni tampoco tenemos la posibilidad de que nuestros proveedores nos atiendan con crédito los insumos relacionados al tratamiento. Eso es lo que nos obliga a tener que trasladar esta incomodidad a los pacientes y familiares con insuficiencia renal. ¿A partir de cuándo se suspendería el servicio? De no mediar acuerdo con la institución, estaríamos suspendiendo y hemos comunicado a nuestros pacientes que sería este jueves, dado que los insumos nos alcanzarían hasta este jueves. Estamos hablando de aproximadamente 148 pacientes que reciben tratamiento en nuestras sedes o nuestras clínicas. O sea, la mayor cantidad de pacientes no completaría su semana de hemodiálisis. ¿Hace cuánto tiempo que Salud, Paul, no abona algo de esta deuda? No recibimos pago vinculado al contrato desde agosto de este año, desde que inició la nueva gestión que tiene a cargo el Fondo de Aseguramiento en Salud. El llamado sería entonces, yo le rogaría, ¿hay funcionarios directamente responsables o el llamado a quién sería en este caso? Hagamos un llamado a quien tiene que solucionar este problema, pero así, con nombre o cargo específico, por favor. Hoy en día, el responsable del Fondo de Aseguramiento es el señor Helmer Ordino Lacalle, es el que está a cargo. Pero yo creo que esto ya lo sobrepasó. Deberíamos ir a una instancia superior. Probablemente sea el ministro del Interior que tenga que hacerse cargo, dado que las capacidades o habilidades de esta persona han demostrado no poder sensibilizarse a la entidad que le han encargado. Es una entidad muy sensible que maneja los recursos para la salud de la población policial. Y lamentablemente, por más que nosotros hemos tratado de contactarlo, le hemos enviado cartas notariales requiriéndole las conformidades y posteriores pagos,
hasta el momento no tenemos ninguna sola comunicación de parte de ellos. Son nuevos en la gestión, es lo que ellos tratan de decir, y se han encapsulado en las oficinas de Salupol sin brindar ninguna explicación ni información relacionada al cumplimiento del contrato. Termino con esto, doctor Zubiate. La vida, y acá no estamos exagerando, la vida de estos 148 peruanos depende directamente en este momento del ministro del Interior. Así de fácil. Así de fácil. En sus manos está. Estimado Miguel, debo precisar que yo no soy doctor de profesión, pero sí estoy a cargo y soy el director del Grupo Servicios Médicos Renal Medio. Yo le agradezco por este contacto. Esperamos que, por supuesto, mañana vamos a estar a las 8 de la mañana en el Ministerio del Interior para acompañarlos en el plantón, pero esperemos que haya eco de eso, ¿no? El señor Huertas, que ya la tiene difícil con el Congreso, hoy día es responsable que 148 policías en actividad, en retiro, entre ellos varios héroes de la democracia, varios héroes de la lucha contra la subversión, puedan perder la vida si en una semana, 10 días, no reciben servicio de hemodiálisis. Claro, pues es que como el ministro no necesita hemodiálisis, de verdad que Dios lo libre, porque he tenido muchos amigos que han fallecido por padecer insuficiencia crónica renal, uno de ellos Rubén Aspajo García, exalcalde de Moyobamba, y así como ellos, varias personas que si no tienen ese servicio, pues sencillamente se despiden de esta vida dejando ese gran dolor a su familia. Mucho menos pensar en un trasplante renal. Bien, hemos llegado así al final de una nueva edición de Hora 7 y le agradecemos por su compañía.